tardes. El programa Calle Libertad tiene hoy el honor de traer a Carmen Cózar Navarro. Ella es profesora titular de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Cádiz. Es, asimismo, autora de diversos libros, tanto autora en solitario como de autoría compartida, también de multitud de artículos relacionados con la materia que hemos nombrado, y actualmente es directora de la prestigiosa Real Academia Hispanoamericana de nuestra ciudad. Carmen, muchas gracias por venir, bienvenida. Gracias a vosotros por invitarme. Nosotros normalmente, Carmen, hacemos primero un pequeño perfil biográfico, ¿no?, para conocer a la persona, sobre todo sus estudios. Vosotros sois una familia gaditana, naces en Cádiz, ¿no? Yo nazco en Cádiz, de padres gaditanos. De padres gaditanos. Y me comentabas que te habías trasladado, en un principio estás en un colegio, pero en San Fernando, ¿no? Claro, porque mi padre es médico de la Armada y entonces tiene su trabajo en el Hospital de Marina de San Carlos, y entonces nosotros vivimos en San Fernando. Ajá. Y haces entonces lo que es la primaria, secundaria... Claro, todo lo que es los estudios primarios, y el bachiller lo hago en la Compañía de María, en la de Compañía San de María Fernando, también de San Fernando. hasta el sexto curso. Hasta sexto curso. Entonces había una reválida y luego había un preu, ¿no? Exacto, y el preuniversitario se hacía en Cádiz, en el Colegio del Rosario. En el Colegio del Rosario. En Cádiz. Preu, que era una cosa dificilísima. Las generaciones actuales no conocen lo que era el preu. Sí, porque era un curso y luego era una prueba universitaria bastante fuerte. Sí. Yo recuerdo en aquella época que se hablaba, ¿tú en qué estás? Yo en primero de preu, en segundo de preu, en tercero de preu. Repetían enormemente. Bueno, luego terminas el preu y comienzas tus estudios de Filosofía y Letras. Sí, comienzo en Cádiz los estudios de Filosofía y Letras en lo que era el colegio universitario, que dependía de la Universidad de la Facultad de Filosofía y Letras de Sevilla. Y termino mi primer año de carrera y empiezo el segundo, y en el segundo curso pues conozco a mi marido, al que hoy es mi marido, y entonces, bueno, pues decidimos casarnos. Esto me llevó a abandonar los estudios, aunque momentáneamente, porque yo le había prometido a mi padre que yo terminaría la carrera, porque claro, él obviamente se disgustó muchísimo, claro, porque yo tenía 20 años. Claro. Y entonces, pues... ¿Te casas? ¿Tienes hijos? Me caso, tengo mis hijos... ¿Y cuándo reanudas entonces? Porque las reanudas, claro. Claro, bueno, pues tengo mi hijo, luego tengo un aborto, tengo un embarazo extrauterino que para mí fue muy doloroso, porque fue un embarazo de 6 meses, y me quedo bastante fastidiada, y mi marido, viéndome así de fastidiada y sabiendo la ilusión que a mí me hacía estudiar, pues me anima a que me matricule otra vez en Cádiz, en la universidad, y que retome los estudios, y lo hago con mucha felicidad. Claro. Y, sí, entonces no había el quinto curso en Cádiz, sino había hasta tercero. Claro, ¿no? efectivamente. Entonces ya habían cambiado el plan de estudio, con lo cual yo tenía primer curso aprobado, pero me convalidan, y entonces hago hasta tercero porque me vuelvo a quedar otra vez embarazada. Y entonces me suponía cuarto y quinto irme a Sevilla, muy complicado con la situación familiar que yo tenía. Y entonces pues decido matricularme en la UNED y hacer cuarto y quinto curso en la UNED, como así fue, terminé la carrera en la Universidad a Distancia, con 2 niños ya en el mundo. ¿Y empiezas entonces tu tesina cuando acabas la carrera? Claro, toda mi carrera pues ha estado muy, digamos, no limitada, sino, bueno, sí, condicionada, ¿no? Mejor es la palabra, condicionada, por mi vida familiar, que le he dado siempre muchísima importancia, y sobre todo por la carrera de mi marido, que era militar, y entonces pues siempre estaba de maniobra, y en ese momento lo destinan a Madrid. Y previamente yo había conocido al doctor Martínez de Velasco, de Historia Contemporánea, que sabiendo que estaba casada con un militar, pues me propone formar parte de un grupo de investigación que él había constituido sobre las Fuerzas Armadas en la Restauración. Y me pide que yo me encargue de la infantería marina durante ese periodo. Él sabía la facilidad que yo iba a tener con los archivos
de marina y todo eso. Entonces mi decisión fue clara, me vino fenomenal, claro, porque me fui a Madrid y desde Madrid pues pude perfectamente hacer la tesina, porque estaba en el Museo Naval, me iba a trabajar en el Museo Naval, todo esto compaginando la vida de mis hijos y en fin, como madre, familia. Claro. ¿Y la tesis, Carmen? Pues en Madrid estuvimos 5 años y entonces en Madrid desarrollé la tesina, como te he dicho, sí, y terminé la tesina y además empecé mi primera experiencia laboral y luego a los 5 años de nuevo destinan a Agustín aquí a Cádiz y tengo la suerte de que sale una plaza de profesora asociada en lo que antes era la escuela de empresariales, y entonces me presento y gano la plaza y empiezo a trabajar en la escuela de empresariales como profesora asociada y también en el colegio de San Vicente de Paúl, dando clases en BUS. Y entonces en ese me doy cuenta que la escuela de empresariales se va a convertir en facultad y lo importante que es ser doctora. Entonces me dedico a doctorarme, a hacer los cursos de doctorado y bueno, tardé 4 años en hacer el doctorado. La tesis es curiosa, ¿no? Porque, bueno, ya me has contado que tuviste noticia de que un ancestro de tu marido, claro, el cuarto abuelo se dedicaba al comercio de India y, bueno, cuéntanos, ¿quién es? Bueno, me entero de que, bueno, sabía, ¿no? Porque la familia ya me lo empieza a contar, de que el cuarto abuelo de mi marido, Ignacio Fernández de Castro, pues era un naviero, de comillas, que había iniciado su primera experiencia profesional como capitán de los buques que iban a México, desde Santander. Y entonces él se establece incluso en Santander se establece en México para desde México hacer el negocio con Filipinas a través del galeón de Acapulco y se instala en Filipinas, justamente en la villa de Piti. Y se casa con una mexicana. Y cuando él empiezan los movimientos de independencia en México, la situación se le hace muy difícil y decide volver a España. Vuelve primero a Santander y luego vuelve a Cádiz. Bueno, pues eso que te estaba contando es que me entero que la familia tiene el archivo privado del naviero, con lo cual es que me vino fenomenal. Me has dicho que Fernando de Castro estaba establecido en Comillas, que es una familia gaditana. Es una familia de Santander. Son santanderinos. Sí, es de Santander. Y se dedicaban pues a... Claro, la relación con Cádiz por el comercio, me imagino, ¿no? Claro, primero se van a México y desde México, como te he dicho, hacen el negocio con Filipinas a través del galeón y cuando ven que aquello se produce inestable se vienen a Santander, pero... esto es en 1830, 1800, la década de 30 al 40 es cuando él se viene a Santander y empieza a ver la importancia que sigue teniendo Cádiz, porque Cádiz sigue siendo cabecera del negocio colonial y sobre todo porque ya en esa época se ha acabado el monopolio de la Real Compañía de Filipinas, que era la compañía que tenía el monopolio con Filipinas, y se ha liberalizado el comercio. Y entonces aparece una iniciativa privada, ¿no? De todos los empresarios que al acabar el monopolio pues se vienen aquí a Cádiz a hacer este negocio, entre ellos Ignacio Fernández de Castro, José Matías también, de Bilbao. Carmen, tú le pediste a la familia de tu marido que te entregara todo el material que tenía, ¿no? Y sobre todo hay una cosa interesante, que es que averiguas que una hija de se llama Fernández de Castro, Ignacio, fue corresponsal de un periódico mexicano, ¿no? Sí, fue muy curioso porque una vez que yo ya termino la tesis es apasionante. Claro. La tesis es apasionante porque todo el periodo se desarrolla en la etapa isabelina, que es una etapa romántica, es la época de los veleros, él es un hombre de la vela, es una época apasionante porque es la época de la vela, pero también son los inicios del vapor, y él es un empresario que no opta por el vapor, se equivoca y continúa
con la vela. Y entonces él hace la carrera por el Cabo de Buena Esperanza, sí. Pero ya en 1869 se abre el canal de Suez, cuando ya el vapor ya está tomando auge, con lo cual el naviero entra en una crisis tremenda. Es una época apasionante porque es la época de Antonio López también, Antonio López, Marqués de que también es de Comillas. Es Comillas también. Antonio sí. López procede de una familia muy humilde, incluso sí, sí. En la documentación se registra como pechero. Sí, sí, sí. Parece ser que la madre servía en la casa de los Fernández de Castro y luego, al pasar de los tiempos, como se vuelven las tornas, de tal manera que uno se Comillas enriquece, y el otro entra en crisis. Es muy interesante la comparación de las dos navieras que claro. Se desarrollan en la misma etapa. ¿Llegaste a la conclusión de que Fernando de Castro representa un poco las características del comerciante de la época isabelina? Totalmente. Reúne todas esas características. Es un modelo, lo que yo hice. Exacto. Es un modelo de empresa naviera del siglo XIX que se organiza como una empresa precapitalista todavía, es decir, no es una empresa ya capitalista, industrializada, todavía no se ha producido el cambio estructural. El cambio estructural la produce Martínez de Pinillo, que opta por el vapor. Empieza con la vela y se transforma en vapor, y ahí en esa empresa sí se produce el cambio estructural. Antonio López, Marqués de Comillas. Estamos hablando siempre de la misma época, porque en la misma época, por eso te digo, es una época, es una empresa, la que yo he estudiado, que es una empresa, es una naviera con una organización y una estructura precapitalista, que también era la de Antonio López y también era la de Martínez de Pinillo. Lo que ocurre es que en la de Martínez de Pinillo y Antonio López dan el salto al vapor. Ellos se van a acoger al vapor, a esa innovación tecnológica. Sí, adivinan mejor el futuro, ven que hay más rentabilidad. Ellos optan por la innovación tecnológica y se produce el cambio estructural de esta empresa. Que también se establecen en Cádiz. Claro, es la misma época. Es la misma época. Lo que pasa que circunstancia lleva a que Ignacio Fernández de Castro continúe con esa organización que se queda obsoleta, claro, para competir en un mercado en el que ya Inglaterra se ha industrializado, Francia está ya también modernizándose y no puede competir en el mercado internacional de fletes. Se arruina del todo. Y él lo vive en vida, ¿no? Él lo vive en vida. Eso debe ser duro, ¿no? Sí, es muy duro. ¿Y qué materia o con qué comercian ellos? Pues fundamentalmente ellos, vamos a ver, es una empresa muy característica porque ellos hacen el negocio del pasaje, de los pasajeros a Filipinas. Él hace la carrera, la carrera de Manila. La carrera de Manila era desde Cádiz, por el Cabo de Buena Esperanza a Manila. Tenía una sucursal en Manila y otra en Macao. Pero además, todo con las mercancías, con todos los productos del Interland, con productos de toda España, porque de toda España le mandan para transportar en los barcos otros comerciantes, para que lo lleve a Manila, para comercializar el vino. Con el vino, el transporte de pasajeros, el transporte también de militares, de funcionarios civiles, también de misioneros. Y luego es un negocio muy importante el que hace. Bueno, y a la vuelta lo que hacen es, se traen todas las sedas y todos los coloniales y todos los productos de Filipinas. Porque el comercio básicamente es filipino. Pero es que eso te iba a contar. Sí. Ellos hacen el comercio con Filipinas, pero también hacen desde Manila el retorno de los buques, lo hacían a Cuba y luego volvían a Cádiz o a Liverpool unas veces, y otras veces el retorno lo hacían en viajes redondos, es decir, que volvían otra vez por el Cabo de Buena Esperanza y volvían a Cádiz, o directamente se iban a Liverpool. Porque una de las cosas que ellos hacen también es el negocio del vino. También el vino, ¿no? Él diversifica su negocio y entonces llega a comprar pues terrenos para plantar viñas. Y luego, ¿aquí en la zona de Jerez, quizás? En la zona del puerto de Santa María. Y tiene viñas en el puerto de Santa María, incluso una bodega. Y entonces llega un momento que integra en su negocio, hay una integración vertical,
que integra el negocio de la viña, el vino y el transporte. Y eso también lo he estudiado yo en un... ¿Has visto la casa donde vivían en Cádiz? ¿O no? Sí, claro. ¿Qué era por ellos tienen la casa en la calle Ahumada, número 9, que es una oficina, típica, ¿no? una típica casa gaditana de 3 pisos, con su torre. Con su torre. Típica para ver venir los veleros. Y luego tienen otra casa, que ese ya es su yerno, que también estaba metido en la sociedad, que estaba casado con su hija mayor en la calle Zorrilla, hoy en Zorrilla, que hoy ha desaparecido, una maravillosa casa gaditana también, de 3 pisos, pues sabes, las casas gaditanas eran de 3 pisos. Tenía aquí preguntas sobre la Academia Hispanoamericana, pero bueno, como estamos tratando un poco lo de la actividad comercial, tú has tratado expresamente la actividad comercial en la Bahía de Cádiz en la época isabelina, entre 1830 y 1869. Cádiz fue monopolio en el siglo XVIII y luego desaparece el monopolio, pero yo he leído que luego incluso no se hunde el comercio. Tras la liberalización hay un cierto auge, ¿no? Justamente esa etapa que yo trato. ¿Y es esta etapa? Sí, esa etapa que yo trato, que lo hice con datos estadísticos del comercio, pues me doy cuenta que a partir de 1833, cuando empieza el periodo, la regencia de María Cristina, el periodo isabelino, pues hay varios factores que dan lugar al resurgir del puerto de Cádiz. Entre ellos es, bueno, pues la tranquilidad política en el que empieza a entrar el país, ¿no? Había sido el periodo anterior, la guerra de la independencia, todas las guerras de independencia pues habían sido un periodo de mucho conflicto y de mucha intranquilidad, y entonces ahora se entra en este periodo en una cierta tranquilidad política. Luego eso unido a que se ha producido la liberalización del comercio, porque se ha terminado el monopolio de la Real Compañía de Filipinas, pues da lugar a que muchos comerciantes, muchos navieros se animen a emprender el negocio privado, ¿no? Como entonces es la época en que vienen los Martínez de Pinillo, es la época en que viene José Matías, Ignacio Fernández de Castro. Hay una inmigración del norte hacia el sur, y también hay una inmigración muy interesante de las antiguas colonias, muchos comerciantes que estaban instalados en América cuando se produce la independencia, y viendo el resurgir de Cádiz, pues se vienen a Cádiz a hacer ese negocio. Yo imagino también que Cádiz conserva los contactos y está como en mejor disposición, ¿no? Claro, efectivamente. Date cuenta que Cádiz tenía la estructura financiera, la estructura de los negocios. Digamos que hay como Cádiz tiene una trayectoria, tiene un peso dentro de todos los puertos de Cádiz, que eso hace que siga manteniendo esa excelencia de puerto colonial, que sí es verdad que va a durar poco. Va a durar poco porque inmediatamente ya Barcelona, claro, hay un resurgir en Cataluña, y en el puerto de Barcelona hay una industrialización, una modernización, que eso va a dar lugar a que el puerto, ¿verdad? Pues el puerto se vigorice muchísimo y empieza a competir con Cádiz. Poco a poco irá desplazándolo, a Cádiz, que no supo realmente, la burguesía gaditana no supo ver la importancia que tenía el puerto de Cádiz y realmente poner los medios para que el puerto de Cádiz pudiera adaptarse a las nuevas circunstancias y ser competitivo, sobre todo, y ser competitivo. Nos quedan, para terminar la primera parte, prácticamente 2 minutillos. No sé, tenía apuntado aquí si podías perfilar los rasgos de aquellos comerciantes, porque yo sé que cuando el monopolio, el comerciante gaditano es sobre todo un rentista, ¿no? Es una persona que percibe la comisión. Yo me imagino que desde el siglo XIX tiene que competir ya, ¿no? Es un comerciante que va a Filipinas, pero también va a América, me imagino. Mira, el modelo de comerciante que yo he estudiado, y como te digo, lo que hice fue establecer un modelo de empresa y un modelo de tipología de los comercios. Estos comerciantes diversifican su actividad, hacen el comercio por cuenta propia,
por cuenta propia, el comercio a comisión. Son consignatarios de buque, consignatarios a comisión, son navieros. Ante la pérdida del producto colonial, cuando los coloniales empiezan a descender, buscan alternativas en los negocios. Cuando se liberalizan las minas invierten en minas. Cuando se produce una inmigración de culíes chinos como mano de obra para trabajar en los ingenios del azúcar en La Habana, pues ellos se apuntan a los fletes de los culíes, que eso es tremendo, porque eso es un tráfico humano que estaba legislado, pero si te pones a leer las condiciones era el uso del tráfico humano. Y entonces, bueno, pues Ignacio hace ese tráfico humano, aunque en el copiador de carta dice: estoy harto de hacer este negocio de esclavos, este negocio de negrero. Él no quiere, pero para entender cómo él se ve abocado y forzado a hacer ese negocio, hay que entender cómo era el negocio. Y entonces, por ejemplo, la propiedad del buque no era propiedad del naviero, ni incluso de la sociedad. En la propiedad del buque participaban muchos comerciantes. Entonces, en un buque a lo mejor eran propietarios 6, y a la hora de hacer un negocio, pues a lo mejor él tenía una parte del buque y claro, tenía que ponerse de acuerdo con los otros 5. Entonces, claro, él se veía muy limitado a la hora de decidir a tomar una decisión empresarial. Carmen, pues vamos a hacer una pequeña paradita. Muy bien. Un poco de publicidad y enseguida volvemos con Carmen Cózar Navarro. Muy bien.